Bien, hermanos, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia y la abrimos ahí en el libro de Romanos? Vamos a terminar el capítulo 11 después de una pausa hicimos en este capítulo, porque tuvimos una visita de un hermano que predicó aquí, el hermano Jonathan de Semilla, Chihuahua. Y luego tuvimos nuestro recordatorio de quiénes somos como iglesia, esto que le llamamos sembrados en buena tierra, y poder recordar nuestra visión, nuestra misión como iglesia, a dónde vamos, cómo vamos hacia allá y todo esto que recordamos la semana pasada. Entonces hoy volvemos a Romanos y vamos a acabar el capítulo 11, estamos en Romanos 11:25, vamos a leer ya del 11:25 al 36. Te invito a que lo busques ahí en tu Biblia. Y te recuerdo, tenemos un año más o menos estudiando Romanos. Iniciamos de hecho el 12 de abril del 2015 con Romanos. Vamos en el capítulo 11, hoy terminamos básicamente lo que habla Pablo acerca de la fe, acerca de la elección, acerca de su fidelidad y su misericordia con los ejemplos de Israel, es lo que vamos a ver a terminar el día de hoy. Y luego del capítulo 12 en adelante vamos a ver algunos deberes ahora de nosotros como cristianos. Ahora ya vimos lo que Dios hizo por nosotros, ahora vamos a ver lo que Dios espera que nosotros hagamos a partir del capítulo 12. Entonces lo vamos a ver la semana que entra, pero hoy vamos a terminar con este cuadro hermoso de lo que Pablo, usando el ejemplo de Israel, nos hace ver o nos hace entender la fidelidad y la misericordia de Dios. Y con eso vamos a terminar el capítulo 11. Y te voy a invitar a leerlo. Romanos 11, verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Te pido que hoy a través de esta porción de tu palabra nos ayudes a entender estas dos maravillosas características de lo que tú eres, Señor, y cómo quieres reflejarlas en cada uno de nosotros. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de estudiar. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La fidelidad, ahorita cantábamos, grande es tu fidelidad, ¿no? En los salmos, no sé si te has topado algún salmo que dice, grande es tu misericordia también. ¿Te acuerdas? ¿Has visto por ahí algunos salmos que se repiten muchas veces? Y grande y para siempre es su misericordia, y grande es su misericordia. El Señor nos muestra estas dos cualidades que Él tiene para nosotros, para que nosotros entendamos
lo que Él quiere también de nosotros. Dice en el versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí nos empieza a hablar, después de hablarnos de Israel, después de ponernos este ejemplo de cómo Israel fue duro y ha endurecido su corazón a través de la historia, y aún hoy en este tiempo todavía Israel no cree en Jesucristo, no acepta, la mayoría de los israelitas, los judíos, no aceptan a Jesús como el Mesías. Y esto me llama mucho la atención porque vemos esta porción de la palabra donde Pablo está hablando acerca de esto, diciendo, ellos todavía están endurecidos, pero no te vuelvas orgulloso. Fueron endurecidos por Dios para que tú, gentil, conozcas de la salvación en Cristo Jesús. Y me llama mucho la atención que de repente cuando leemos esto de que Dios endureció a Israel, empezamos a veces a cuestionar a Dios. Lo veíamos en una de las células en la semana, de que de repente vemos ahí que Dios endureció a Israel y decimos, bueno, pues qué malo Dios, ¿no? ¿Por qué endurece a Israel? Pero lo que no vemos es que estamos leyendo solamente una parte de la historia. Y si leemos la historia completa, nos vamos, por ejemplo, a ver a un Israel que fue liberado de Egipto con gran poder. Y luego Dios les empezó a mostrar en el desierto su compañía y su poder a través de todo el desierto, y el pueblo una y otra vez se rebelaba contra Dios. ¿Te acuerdas que ellos fueron los únicos que vieron cómo el poder de Dios abría un mar y que ellos pudieran pasar en seco? Eso es increíble, ¿no? ¿No te has puesto a pensar en eso? Es un poder increíble que viendo detrás de ellos los egipcios que venían a destruirlos, ellos siendo menos, siendo indefensos, veían a este pueblo diciendo, ya aquí se acabó todo. Entonces Dios abre el mar y ellos empiezan a caminar en seco. Y no solo eso, sino que cuando ellos cruzan detrás de ellos, los egipcios empiezan a cruzar, el mar se cierra otra vez. Dime tú si no es una prueba del gran poder de Dios. Y ellos, a pesar de esas pruebas, a pesar de esas muestras del poder de Dios, y luego veían caminando en el desierto, veían una columna de fuego que los guiaba en la noche, ¿no? Y una nube durante el día. Y ver la presencia de Dios y sentir que está con ellos es incomparable. Pero llegan a ciertos momentos donde los judíos se ponen ahí medio rebeldes, ¿no? Se ponen rebeldes porque empiezan a reclamarle a Moisés de que no come nada, que no sé qué, y que estaban mejor en Egipto. Y luego se va Moisés en otra ocasión al monte donde va a recibir los mandamientos. ¿Y el pueblo de Israel qué hace? Dice, no, se me hace que ya Moisés ya no va a regresar. Y le dicen a Aarón, ¿sabes qué? Haznos un becerro de oro para que nosotros lo adoremos, ¿no? Querían seguir con su fe, pero a su manera, ¿no? Y querían seguir con su fe a su manera y le dijeron a Aarón, oye, pues vamos a juntar aquí, vamos a traer todo el oro, y empezó Aarón a pedir el oro y nada que no se compare con algunas personas de hoy en día que también piden acá y piden, pero empezó a pedir todo el oro y hicieron este becerro de oro y empezaron a adorar a un ídolo. ¡Qué increíble! Después de haber visto, después de haber manifestado, presenciado el poder de Dios, estaban adorando a ídolos, a un ídolo que ellos habían construido con sus propias manos, ¿no? Dime tú, si no hay fidelidad en Dios, en soportar esa rebeldía y ese cabezoncés, no sé cómo llamarle, socarrés, ¿cómo le llamarías? Cabezones, ¿no? Del pueblo judío. Sin embargo, aquí nos está diciendo que a pesar de cada una de estas situaciones, el Señor los llevó a la tierra prometida, los dejó entrar. Si bien no entró esa generación, entraron de todos modos sus hijos, entraron por medio de Josué a la tierra prometida, y Dios empezó a bendecirles, a llenarles, y aún así seguían rebeldes. Y luego les mandó a los profetas porque los profetas tenían que enseñarles y decirles, ¿saben qué? Te estás desviando, estás mal delante de Dios, acércate a Dios. Y el pueblo de Israel se acercaba un ratito y luego se alejaba. Viene el Señor Jesucristo, Dios mismo se hace carne, empieza a vivir ahí en el medio de ellos. ¿Y qué pasa? Lo rechazan.
Una vez más lo rechazan. Después de haber tenido todo el conocimiento de que el Mesías iba a venir, después de haber tenido la palabra de Dios que les decía exactamente lo que Él iba a hacer, aún a pesar de eso, lo crucificaron y no lo aceptaron. Entonces, aquí dice Pablo, dice, mira, hermano, dice, no ignores este misterio para que no te vuelvas arrogante, porque de repente nosotros, ahora como gentiles, volteamos a ver al pueblo judío y le decimos, no, estos son bien cabezones, ya se merecen estar ahí, ¿no? Y dice, no te vuelvas arrogante, porque lo que ha acontecido a Israel fue un endurecimiento en parte hasta que ustedes hayan conocido de Dios, de Cristo Jesús. Y de repente nosotros podemos sentirnos los mejores. Algunos se atreven a decir que nosotros reemplazamos a Israel, que nosotros ahora somos el Israel de Dios, o los judíos nuevos, los judíos espirituales. No, de ninguna manera. Él sigue amando a su pueblo, y si bien hizo los dejó un momento y los dejó por su rebeldía, Él dijo, te dejo un rato y voy a ir por los gentiles, los que no son judíos, o sea, cada uno de nosotros. Y ahora cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. El mismo Pablo, ahí en Hechos lo vimos cómo iba a predicar, predicaba a la sinagoga de los judíos y luego ellos rechazaban el mensaje de Dios y Él les dice, bueno, los dejo, me voy con los gentiles. Y empezó su ministerio con los gentiles, Pablo. Y ahora tú y yo conocemos gracias a que los judíos se endurecieron su corazón. Y aquí está diciendo, y ese endurecimiento es solamente en parte, porque el Señor va a regresar con ellos. Ahí nos muestra esta característica hermosa de Dios, que Dios es fiel a lo que promete. En este pasaje más adelante vamos a ver cómo en cuanto a la elección, ellos siguen siendo el pueblo de Dios, ellos siguen siendo Israel, a pesar de su, ¿cómo dijimos? ¿Cabezondez? Bueno, necedad, para los que sí saben hablar. Entonces, debido a su necedad, puedes decir tú, no, ya Dios los desechó. Dice la palabra de Dios, no. ¿Y sabes qué? No te sientas orgulloso. Tú, no te vayas a enaltecer, no pienses que tú eres mejor que ellos. De repente nosotros pensamos eso, pero nosotros, la historia de Israel nos sirve para darnos cuenta que nosotros somos igual de necios que Israel. Nosotros estamos con Dios de repente y de repente se nos olvida Dios. Y suceden cosas en nuestra vida donde necesitamos de Dios y volvemos a Dios. Y luego empiezan las cosas a estar bien y como que nos alejamos de Dios otra vez. ¿Te fijas cómo, igual que Israel, somos cada uno de nosotros? Entonces nos está diciendo Pablo, cuando tú entiendes la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios que vamos a ver más adelante, te vas a dar cuenta que tú estás donde estás delante de Dios por su gracia, por su fidelidad, porque Él prometió rescatarte del infierno y nada más. Así que no te vuelvas orgulloso, no pienses que eres más, ni que los judíos, ni que nadie más. Todos somos iguales. Dice ahí, y ha acontecido este endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí la plenitud es la totalidad de los gentiles. Aquí está diciendo que hay un número determinado de gentiles que Dios va a salvar, que va a rescatar del infierno. Y una vez que ese número sea completo, se complete, entonces va a volver a Israel y va a ir atrás de Israel. Y dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, es Israel, la impiedad, o sea, su pecado. Dice que va a venir de Sión este libertador, que es Cristo Jesús, y va a apartar a Israel de su pecado. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí estaba citando el Antiguo Testamento, Pablo, y estaba diciendo que Dios prometió a Israel que los iba a salvar. Entonces el hecho de que ahorita no crean es nomás para que tú y yo conozcamos y luego una vez que Él diga, ya se completó los gentiles que quiero salvar, ahora me voy otra vez por los judíos. Y esto es bien interesante porque dice aquí en el versículo 28, dice, así que en cuanto al evangelio, ellos, los judíos, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué enemigos? Porque nosotros predicamos a Cristo, nosotros predicamos la salvación por medio de la fe. Los judíos pensaban que
ellos tenían a Dios y que ellos estaban haciendo todo para realmente recibir la bondad de Dios, el favor de Dios y la salvación. Ellos pensaban que por su religión, por sus ceremonias, por todo lo que ellos hacían, ellos ya estaban cumpliendo y ya estaban con un pasito en el cielo. Y viene el Señor Jesucristo y les dice, no, no es por obras, no es por lo que tú haces, es por mi misericordia. Y tienes que darte cuenta que estás, aunque te esfuerces a hacer las cosas para Dios, no estás haciendo las cosas por Dios, por medio de Dios. Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta también, igual que los judíos, que a veces pensamos que por tener una religión, que por asistir a la iglesia, ya estamos bien con Dios, pero el Señor dice no, es su fidelidad y su misericordia. Él quiere alcanzarte y mostrarte su fidelidad. Él quiere darte de tu misericordia, pero tienes que darte cuenta que no podemos lograrlo nosotros solos. Tienes que darte cuenta que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos mal, ¿sí? Dice ahí, no seas arrogante en cuanto a ustedes mismos, no pienses más de ti. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Así ellos, ahorita, dice el 28, en cuanto al evangelio son enemigos a causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dice Pablo, hablando de su pueblo, dice, ellos ahorita son enemigos porque no creen en Cristo. Y acuérdate que el que no cree en Cristo se hace enemigo de Cristo, ¿sí? Entonces, dice, son enemigos, dice, pero son amados porque han sido elegidos. Dios es fiel a su promesa. Dios no va a faltar a su promesa. Él dijo, este es mi pueblo elegido. Él dijo, yo los voy a rescatar. Él dijo, yo los voy a salvar. Entonces va a llegar el momento en que va a regresar a su promesa porque sigue existiendo ese amor de parte de Dios. Esto es parte de lo que no entendemos de Dios. Ahorita lo vamos a ver ahí más adelante. ¿Por qué Dios no los desecha, no? ¿Por qué Dios no les da una patada siendo tan rebeldes, tan cabezones, tan necios? ¿Por qué no les dice, ya háganse para un lado pues y me voy por aquellos que sí quieren? ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que no hay nadie que quiera, ni siquiera nosotros queremos. Él vino por nosotros, Él nos rescató en su amor y en su fidelidad. Y luego dice acerca de Israel, dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí la palabra don es carisma o charisma en el griego y viene de la palabra charis o caris, que es gracia. Entonces habla de una dádiva de gracia, un regalo de gracia. Y dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Básicamente se está diciendo, lo que tú tienes, la salvación, es un regalo de Dios. Dios decidió dártela, así de sencillo. Dios decidió por gracia, un favor que Él nos hace, como lo habíamos estudiado en domingos pasados. La gracia es un favor. Él dice, por ese favor, Dios te salvó. ¿Y sabes qué? Es irrevocable. Oh, wow. Esto nos debe dar una confianza tremenda. De decir que a pesar de nuestra necedad, a pesar de que tropezamos, Él decidió salvarnos. Él decidió perdonar nuestros pecados. Él decidió dar su vida y derramar hasta la última gota de su sangre para perdón de nuestros pecados. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuando éramos buenos? Definitivamente no. Lo hizo siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros. Y esto es lo que nos debe de enseñar, que cuando entendemos la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios, nos debe enseñar que no debemos de sentirnos más, porque no tenemos nada. No somos más que nadie, porque todo lo que tenemos nos lo dio Dios. La gracia, el favor, la misericordia, la salvación, Él nos la regaló, así de sencillo. Todos estamos aquí solamente agradecidos con Dios. Agradecidos porque Él de su gracia nos regaló la salvación y dice, y esto que te di, yo soy fiel a mi palabra, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Nuestra infidelidad nunca va a anular el regalo de gracia de Dios. Él es fiel, nosotros somos infieles. Ahora, ¿qué está diciendo, pastor? Que yo puedo hacer lo que quiera, puedo pecar y puedo hacer lo que quiera y no voy a perder la salvación. Bueno, si tú estás pensando en pecar y en hacer lo que quieres, a lo mejor no has conocido a Dios.
Una persona que piensa en decir, bueno, voy a pecar, voy a hacer lo que quiera, voy a disfrutar de la vida, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, al cabo que al fin y al cabo soy salvo porque Cristo me salvó. No has conocido la salvación, no has conocido la gracia. Cuando conocemos la gracia, cuando conocemos la misericordia y esto que estamos aprendiendo el día de hoy, la fidelidad de Dios, entonces no nos queda otra cosa más que decirle: Dios, tú eres fiel y yo no, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame, tómame de la mano para entonces yo vivir mi vida agradándote a ti. Esa es la verdadera gracia. Pero en nuestra humanidad nos podemos equivocar. ¿Y sabes qué? Nos vamos a equivocar. Vamos a cometer errores. Vamos a cometer ofensas a Dios y a nuestros hermanos. Vamos a regarla 1,000 veces. Pero ¿sabes qué? El Señor te dice: no te vas a quedar caído, te voy a levantar y te voy a ayudar a que sigas caminando conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Él prometió salvarte, porque Él prometió darte esa vida eterna y porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y fíjate lo que dicen los versos 30 al 32 acerca de la misericordia de Dios. Todo lo hace por su misericordia. Dice: pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, hablando de los judíos, dice: así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto parece un trabalenguas donde aparece muchas veces dos palabritas. ¿Cuáles son? Misericordia y desobediencia. Dios dice: todos somos desobedientes. Y en la desobediencia Dios muestra misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es esa característica de Dios que no solamente se compadece de nosotros, sino que hace algo. Es amor en acción, es compasión en acción, la misericordia. La misericordia, Él está viendo que nosotros somos desobedientes y que vamos encaminados lejos de Dios, y Él hace algo y va por nosotros y nos atrae hacia Él. Siendo nosotros desobedientes, recibimos misericordia. Y así como nosotros recibimos misericordia, el pueblo de Israel, que está endurecido ahorita y que no cree en Cristo Jesús, va a recibir misericordia. Para que ellos entiendan que la salvación es solo por misericordia de Dios. Es solo porque Él quiere hacerlo, ¿sí? Y eso es lo que quiero que nosotros comprendamos y entendamos esta mañana. Que nosotros estamos aquí no porque somos buenos, no porque cumplimos en ir el domingo a la iglesia, no porque nosotros tratamos de esforzarnos por hacer algo para Dios. No, nosotros estamos aquí y Dios nos ha regalado la salvación porque Él quiso, porque tuvo misericordia de nosotros. Muchas de las veces nosotros caemos, yo te decía, somos humanos, nos alejamos de Dios, podemos caer y tropezar, pero la mayoría de las ocasiones que un cristiano cae y tropieza, lo primero que hace es alejarse de Dios y decir: es que no me siento digno. Y déjame preguntarte, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿El pastor? No. Todos cometemos errores, todos tenemos dificultades, todos nos alejamos de cierta manera, todos descuidamos la lectura de la palabra de Dios, todos descuidamos la oración, todos descuidamos el congregarnos, pero el Señor, si te ha elegido y tú has comprendido que Cristo Jesús te rescató y pagó por ti en una cruz, entonces tú tienes una salvación hermosa y Él te quiere rescatar. Y Él te quiere encaminar hacia Él. Y te está diciendo: mientras hay desobediencia, hay misericordia. Y no quiere decir que vamos ahora a desobedecer para que Dios muestre su misericordia en nosotros, sino que te está diciendo: entiende la misericordia de Dios. No es porque eres bueno. Y si te equivocas, ven a Él. Cuando nos equivocamos, entonces cuando la regamos, lo que hace la gente es decir: no, pues me alejo, no puedo ir a la iglesia, no puedo orar. Ora por mí, le decimos a la gente, ¿no? Y el Señor te dice:
ven a mí, yo te estoy esperando con los brazos abiertos porque he tenido misericordia de ti. Porque quiero que entiendas mi poder y mi misericordia y mi fidelidad. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tu infidelidad no va a anular mi amor por ti. Es lo que dice el Señor. Y te quedas tú. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo? El mismo Pablo no hace otra cosa más que decir, no lo entiendo. Y mira lo que dice ahí enseguidita en el verso 33 al 36. Empieza Pablo a alabar a Dios en su incomprensión de lo que es el amor y la misericordia de Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Insondable significa que es tan profundo que no se alcanza el fondo. Dice, tus juicios son tan profundos que no sé, no los entiendo, no los alcanzo a ver. E inescrutables son tus caminos. Inescrutable quiere decir que no se puede comprender, que no se puede entender. Entonces, vemos a un Dios paciente, misericordioso, que está abogando por un pueblo que ha sido rebelde, el pueblo de Israel. Y nosotros en nuestra humanidad, en nuestra filosofía, pudiéramos fácil decir, ya Dios, ya deséchalos, ya, dales una patada y mándalos al Hades, ¿no? Pero Él dice, no entiendes mi misericordia. Y nos dice, y ve el ejemplo de ellos para que tú también te veas. Y te des cuenta que no es porque nosotros somos buenos, sino porque Él vino a rescatarnos siendo nosotros malos. ¿Y cómo no? Una vez que entendemos su misericordia, queremos estar más agarrados de Él y decirle, Dios, gracias. Ahí es donde entra el agradecimiento de la salvación. Ahí es donde entra este agradecimiento que nosotros debemos de tener, pero aún así no entendemos cómo hace las cosas Dios. Nosotros alcanzamos a ver en nuestra humanidad nada más hasta aquí. Pero el Señor ve mucho más allá. A veces vemos situaciones como el pueblo de Israel, ¿no? Que es endurecido y decimos, pues ya Dios se alejó de ellos, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un plan perfecto. Hay cosas que nos pasan a nosotros también que decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué estoy pasando por esta situación? Tú ten paciencia en Dios porque no conocemos los caminos de Dios, no conocemos los juicios de Dios. Él tiene el control de nuestra vida. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando le dijiste un día, toma mi vida, Señor, gracias por morir por mí, toma mi vida, quiero que seas mi Señor. En el momento que tú recibiste esa salvación de Dios, en ese momento le dijiste, te doy mi vida, quiero que seas el Rey de mi vida y el Señor de mi vida. A partir de ese momento, nada de lo que te pasa es casualidad. Ahora todo está en control de Dios. Y de repente volteamos a ver en ciertas cosas, a decirle a Dios, oye, se me hace que te estás equivocando porque la estoy sufriendo aquí. No, Dios no se equivoca, Dios tiene un propósito. Aquí Pablo está diciendo, la mente del Señor es simplemente demasiado para nosotros. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Dice, no hay nadie que le pueda decir a Dios cómo hacer las cosas bien. A veces nosotros queremos hacer eso. A veces nosotros queremos decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Está mal, estoy sufriendo. Te estás equivocando. ¿Qué te parece si me haces sentir bien para entonces yo poder hacer mis cosas bien y servirte de mejor manera? Y el Señor dice, ¿y tú qué sabes lo que yo estoy haciendo? A veces viene el sufrimiento. Vienen las situaciones difíciles en nuestra vida para que nosotros crezcamos o conozcamos características y el poder de Dios que no habíamos conocido antes, que no podíamos haber conocido de otra manera. ¿Cómo puedes saber que Dios es un Dios que sana si no pasas por una enfermedad y le pides al Señor que te sane? ¿Cómo puedes saber que Dios es más grande que cualquier problema económico si tú no vienes y pasas por un problema económico y le pides al Señor que te ayude?
¿Cómo te vas a dar cuenta de todo lo que el Señor puede hacer si no pasamos por esos valles, por esas cosas que nosotros no queremos? Y que es donde de repente volteamos a decirle a Dios, Dios, se me hace que te has olvidado de mí, no sé qué estás haciendo, estás demasiado ocupado allá con el pastor o con alguien y no te has acordado de mí. Y dice Dios, ¿y tú qué sabes de lo que yo estoy haciendo en tu vida? ¿No dijiste un día, te entrego mi vida? Sí, Señor. Entonces déjame hacer con tu vida lo que yo creo que es correcto. Dice el 36 y cierra esta alabanza. Pablo, diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí Pablo, en medio de esta doxología, de esta alabanza que lanza a Dios, él dice, recuerden que el centro es Él. Ahorita lo cantábamos. El centro de nuestra vida debe ser Él. El centro de la iglesia debe ser Él. De repente nos confundimos y pensamos que yo soy el centro, que yo soy el que debe estar bien, que yo soy el que debe de caminar bien, el que debe de estar sano, el que debe de tener el éxito, el que debe tener aquello, que debe tener esto. No se trata de nosotros, se trata de Él y nada más de Él. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que pasamos, las alegrías, las bendiciones, los sufrimientos, los problemas, todo es porque Él tiene un plan. Y todo es porque Él quiere recibir la gloria de una o de otra manera. Cuando nosotros empezamos a ver la vida desde ese punto de vista, vamos a empezar a pensar como Pedro, como Santiago, como Pablo, que de repente decían, alégrate cuando estés en medio de las aflicciones. Y dices tú, ¿estos de dónde? ¿De dónde sacan esas cosas? ¿Cómo voy a alegrar en medio de las aflicciones? ¿Cómo voy a alegrar en medio de los problemas? ¿Cómo voy a alegrarme y gozarme en medio de los problemas? Y cuando empezamos a entender este versículo que dice, es que todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él. Todas las cosas que suceden y se acontecen tienen una bendición espiritual. Y Dios no se equivoca, Dios hace las cosas bien. Y nos da el privilegio de pasar por esto para darle gloria a Él. Cuando vemos a Pedro y a Juan que los encarcelan y los azotan y les dicen, ya no hablen del Señor, ellos salieron gozosos. Y dices tú, qué locos estos. En serio, qué locos. Están sufriendo. Vemos lo que veíamos la semana antepasada de Pablo y Silas. El ejemplo de Pablo y Silas cuando los encarcelan, los azotan con varas, les abren su piel de lo que les pegan, lo duro que les pega. Y luego encima de que están heridos, los meten en una cárcel ahí sucia, húmeda, fea, en la más profunda de la cárcel. Y luego les ponen un cepo donde les estiran también sus extremidades de tal manera que tienen calambres, y aparte los calambres están sufriendo el frío y aparte están sufriendo las heridas y estar ahí entre la suciedad con las heridas, y aún en medio de eso oraban y alababan a Dios. Y dices tú, qué locos. A mí nomás me duele una pierna, ya no quiero ir a la iglesia. Pero ellos entendían que todo lo que nos acontece en la vida es por Él y para Él. Entonces encontramos aquí, cerramos con esto, tenemos dos cualidades del Señor, dos características que Él quiere que entendamos: su fidelidad y su misericordia. Y no lo entendemos en la capacidad que nosotros tenemos como humanos, pero Él es fiel. Y yo no sé qué tú has pasado, si has permanecido cerca de Dios y caminando con Dios y agradando a Dios todo el tiempo, gloria a Dios. Pero si estás en una circunstancia donde dices, es que me siento mal porque yo le he regado, y a veces piensas que Dios, que no puedes venir delante de Dios porque no sabes quizá cómo va a reaccionar. Yo te voy a decir cómo va a reaccionar. Va a reaccionar como ese padre que recibió a ese hijo pródigo, con un abrazo,
y te va a poner un anillo en el dedo y te va a decir, bienvenido de regreso a casa. El Señor tiene esa paciencia y ese amor y esa misericordia para cada uno de nosotros. Y yo espero que la entendamos y que nunca nos alejemos de Dios por las cosas que hemos hecho, sino que realmente vengamos a Él y le digamos, gracias Dios, perdóname y aquí estoy. Y ¿sabes qué? Él te va a levantar. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su promesa y porque Él es misericordioso. Porque Él tiene grande misericordia para nosotros. ¿Te parece si oramos? Padre, cuán grande es tu mente, Dios. Cuán grande es tu amor. Padre, gracias, Señor, porque has mostrado tu misericordia y tu amor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú me has rescatado a mí siendo malo. Porque has venido por cada uno de nosotros, estando en desobediencia, mi Dios. Y aún así nos amaste tanto que nos rescataste, nos limpiaste nuestros pecados y nos dijiste, te voy a regalar la salvación. Dios, pero en el caminar hay ocasiones en que de repente descuidamos nuestra vida espiritual y caemos. Y a veces esas caídas pensamos que no tienen remedio, Dios. Pero hoy hemos aprendido de tu grande misericordia, de tu grande amor. Y tú siempre estás esperándonos, Dios, a que nosotros volvamos a ti. Y volvemos a ponernos en tus manos. Y tú nos vas a tomar de la mano y nos vas a ayudar a caminar y seguir adelante. Jamás nos vas a rechazar, Dios, porque tú has prometido salvarnos. Yo te pido, Dios, que si hay alguien aquí que está en esta situación, en que se siente lejos de ti de alguna otra manera, Dios, que tú hables a su vida y le digas, mi misericordia es grande y mi amor es grande por ti. Y yo quiero que vengas y yo quiero que vuelvas a mí. Yo quiero que esa voz la escuche en su corazón, mi Dios, hablando de tu parte, diciendo, aquí estoy con los brazos abiertos. Y lo único que quiero es que ahora me hagas el centro de tu vida. Y yo quiero hacer una invitación rápida y breve acerca de esto. Yo quiero que cada uno de nosotros consideremos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Si tú te sientes que estás lejos de Dios, hoy es el tiempo de venir a Él. Hoy es el tiempo de acercarnos otra vez a Él. Hoy es el tiempo de decirle, Señor, toma mi mano, te necesito. La he regado, perdóname, pero te necesito. Quiero caminar contigo. Él tiene esa oportunidad para ti hoy. Y lo único que tienes que hacer es eso, decirle, Dios, aquí está mi vida, aquí estoy. Tómame, tócame, guíame. Y a mí me gustaría compartirte un canto en lo que tú reflexionas en esto. Un canto que mi esposa y yo nos encantó y espero que puedas reflexionar en lo que Dios quiere de nuestra vida. Manifiesta tu presencia en mi corazón. Toma mi vida, Señor. Manifiesta tu presencia en mi corazón y dame
de tu bendición. Tómame con tu poder, lléname, sacia mi ser, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi ser, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Manifiesta tu presencia en mi corazón, toca mi vida, Señor. Manifiesta tu presencia en mi corazón y dame de tu bendición. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi ser, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi ser y guíame, no dejes que camine yo sin ti. Mira, Señor, que Él te encamine tus pasos. Ven a Él en esta hora y dile: Señor, quiero que tomes mi vida, quiero que me toques, quiero que me llenes, quiero que me guíes. Y camina con Él de aquí en adelante. Dios es un Dios de oportunidades, lo veíamos en el pueblo de Israel. Dios siempre te va a dar una oportunidad, aprovechala hoy. Tócame Con tu poder, lléname, sacia mi ser y guíame, no dejes que camine yo sin ti. A ver si lo puedes cantar, dile: tócame. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi ser, guíame, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Dile: tócame. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi ser, guíame, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Amén. Y Él es digno de nuestra adoración, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque nos ha amado. Y
Yo no sé tú, pero en respuesta lo que me queda a mí hacer es alabar a nuestro Dios. ¿Ya te cansaste de cantar? ¿Qué te parece si le cantamos que sea el centro de nuestra vida? ¿Qué te parece si le cantamos que se convierta Él en nuestro todo? Y que empezamos a ver nuestra vida y nuestro caminar con Cristo como el centro de todo lo que hacemos, con Cristo como el centro de todo lo que somos, con Cristo como el centro de todo lo que me acontece, para que entonces puedas caminar confiado y portarte como aquellos primeros discípulos que aún en medio de la adversidad ellos decían: Dios, tú tienes un propósito. Cantamos al Señor que Cristo es el centro. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.